Es una alegría nuevamente comenzar, cierto, un nuevo programa, pero terminando. Comenzamos terminando, porque estamos terminando el folleto de Escuela Sabática, justamente el título La Adoración, la lección número 13. Y bueno, con alguien que me acompaña que hubiéramos deseado que esté en varios repasos de la lección. Me viene a la mente la lección número 6. Me hubiera gustado que estés aquí en este repaso, la adoración, el canto y la alabanza. Pedimos allí, no estabas en ese tiempo aquí, ni siquiera creo que estabas en el país. Estoy guiando nada menos que el doctor Daniel Plen. Daniel, gracias por acompañarnos en este repaso de la lección. No, con mucho gusto y más tratándose de un tema que nos interesa y Ujú. nos apasiona, con mucho gusto. Quizás para los que no conozcan, el doctor Daniel Plen ha escrito mucho en cuanto a la adoración, artículos, libros, y bueno, por eso qué lindo, qué privilegio para nosotros hacer el cierre de todo este folleto, teniendo allí tu aporte y habiendo también hablado mucho en cuanto a la adoración en el Apocalipsis, ¿no? ¿Qué es lo que te llevó a centrarte en el tema de la adoración? ¿Por qué ese, digamos, le haces ese énfasis a tus estudios y a tu tiempo, ¿no? Bueno, el tema de adoración surgió como una posibilidad de investigar en la etapa de la formación de estudios de posgrado. Ujú. Había que elegir un tema de interés y me pareció que en ese momento particularmente el tema de la adoración era candente. Ujú. Creo que lo sigue siendo, pero Sí, sí. estaba en una etapa de discusión, diría, fuerte. Entonces, surgía así naturalmente la necesidad de que se hicieran estudios bíblicos, teológicos, para que la discusión, que de todas maneras existía, tuviera un sustento Claro. revelado. Y pues, eso fue lo que me Ujú, motivó, ¿no? ujú. Y ahora cuando viste el folleto de escuela sabática, Ah, hablando de la muy, hora, muy, muy bueno. En realidad tenía la noticia antes que antes que saliera de que saliera. venía. El doctor Rolando Itín, que es quien ha estado traduciendo por muchos Ujú, años estos folletos, me acercó incluso una copia antes que saliera ujú. publicado, ya lo tenía traducido, y él ya me había anticipado que se trataba de un material muy bueno. Ujú. Así que ya vine con ese sano prejuicio Ajá, está bien. a estudiar y la verdad es que no me ha defraudado en absoluto. Ujú. Me parece que la hermana Rosalie Sinque ha hecho un trabajo excelente. Se ha volcado aquí su experiencia, se nota un razonamiento maduro, Ujú. se nota una experiencia del trabajo con las iglesias y de alguien que está captando la realidad, pero también está captando la necesidad de influir sobre la realidad a partir de la palabra. Ujú. Así que ella elige, como habrás perfectamente destacado en tu programa, elige una secuencia bíblica. Sí. Simplemente lo que hace es toma la Biblia Ujú. y trata de rescatar, de recuperar el tema de la adoración, que obviamente está en toda la Biblia. En toda la Biblia. Entonces ella toma en tres selecciones, 10 abocadas al Antiguo Testamento Ujú. y 3 dedicadas al Nuevo, y es evidente que siguiendo un orden más que temático, un orden bíblico, tuviera que dedicarse al Apocalipsis. O sea, Claro. era inevitable. No solo porque es allí donde termina la Biblia, sino como dice Elena de White, porque en el Apocalipsis es como que todos los libros de la Biblia se encuentran y concluyen, pero concluyen en el sentido, no es que termine la Biblia, sino que allí es como que encuentran una culminación temática. Temática. Ujú. Y la adoración repartida en las páginas de la Biblia, yo creo que alcanza en el Apocalipsis un grado superlativo, porque muestra no solo las realidades humanas, sino incluso trasciende a lo humano y se proyecta hacia las escenas celestiales Ujú. de adoración. Así que me parece, es un libro fantástico para Para este ese tema. tema, ¿no? Sí. Y por eso, bueno, el autor coloca allí, ¿cierto? Cuando hablas de trascendencia, ¿no? El hecho ahí de Apocalipsis 14:3, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, ¿no? Ya la Correcto. iglesia. Y ya que mencionas el trono, sabemos que el Apocalipsis es un libro lleno de figuras, Ujú. pero entre las figuras más importantes están figuras que aparecen justo en este texto, por ejemplo, la figura del trono, porque el hecho de hablar de un trono ya denota
una idea de soberanía, y el Apocalipsis presenta siempre que sobre ese trono, que no es un trono, sino el trono del universo, hay alguien sentado, en actitud de ejercer esa soberanía y de despertar una admiración tremenda en los seres que justamente rodean ese trono, que por lo tanto están en contacto directo con Dios. Y lo que Apocalipsis repite vez tras vez es que ese ser soberano sentado sobre su trono es digno de recibir el homenaje que está recibiendo. Claro. Es fantástica. Las figuras y las expresiones que se utilizan. Y la misma frecuencia con que la palabra adoración aparece en el texto. Sí, sí. En imágenes o en palabras, ¿no? Sí. O en cantos. Varias cosas, ¿cierto? Porque digno eres de recibir honra, adoración, ¿cierto? Y gloria, porque tú creaste una frase. Aparece aquí, cantaban un cántico nuevo, es decir, de adoración. Sí. Y aparece, si no, en visión, viendo, ¿cierto? O imágenes de adoración. Es decir, en tres maneras el Apocalipsis, o puede ser más, no sé, yo por lo menos me viene esa, introduce el tema de adoración. Frases, cantos o imágenes, ¿no? Correcto. Es como en otras revelaciones a los profetas. Aquí el asunto es claramente audiovisual, claro. O sea, no es solo algo que ve o alguna idea, sino él participa, se podría decir que el profeta, en este caso Juan, él está vibrando con aquello que él está viendo, está escuchando, y yo diría está experimentando, sí. Porque él se suma a, digamos, a un cuarteto de seres celestiales, acompañado por un coro de 24 voces, lo cual es bastante sugestivo, y después con un coro de una multitud de ángeles. Sí. Hay un cuarteto que es bastante común en la música religiosa, hay un coro de 24 voces que es muy sugestivo, insisto, pero está el coro de una cantidad indeterminada de voces, pero el Apocalipsis lleva la adoración a un punto de exaltación tan importante que él hace participar de ese acto de adoración a la creación entera. Así que son seres celestiales, son, digamos, seres redimidos, simbolizados acá por estos 24, seres angélicos, pero el universo, diría, animado e inanimado. Y eso es maravilloso. Porque reconociendo al que está sentado sobre el trono. Reconociendo que Él es digno. Y no solamente lo dice con esta frase, Él es digno, sino que lo justifica. Vale decir, hay razones poderosas que hacen de aquel que ocupa el trono un ser digno. Y ya la misma introducción a la lección de esta semana dice que esas razones, por lo menos, podrían estar expresadas en tres ideas básicas. La idea, en primer lugar, del Creador. O sea, ¿por qué es digno? Porque Él es el que creó todas las cosas. Pero además de la idea del Creador sustentador, diría, porque dice Apocalipsis 4, termina diciendo que Él no solamente creó, sino que por su voluntad existen. Fueron creadas y siguen existiendo. Está la idea de creación, la idea de sustentación, pero hay una idea muy, muy poderosa, que es la idea de redención. Y acá aparece otra de las figuras, la figura de un cordero degollado que aparece junto al trono, claro, participando de la misma escena y participando del mismo homenaje. Qué lindo. Sí, sí. La idea de redención. Dos cosas juntas. Sí. Bueno, qué linda introducción para justamente comenzar esta última lección de este folleto de la adoración, que vamos a tratar de cerrar todo con el Apocalipsis. Y bueno, qué lindo, qué bendición que podamos tener este mensaje, ¿no? Que nos guíe y que nos ayude.